a mis compas aquí por estar acuerpándonos, a todo el mundo por venir, a Mary Reed, Sandra con tinta y el Reina, ¿no? Por acoger este encuentro, ¿no? Y esta mesa dentro de este encuentro, ¿no? Dicho esto, feminismos no blancos, y me quedo con algo que habéis dicho por ahí antes, ¿no? Lo de espacio seguro. Este espacio ya es violento. Este espacio, no sé, mis compañeras aquí qué piensan, pero para mí este espacio ya en sí mismo es violento, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿no? Espero que la cosa fluya, ¿no? Aparte de esta violencia y también quiero ponerla sobre la mesa porque no está bien, ¿no? Empezar ficcionando, para mí no está bien empezar ficcionando espacios seguros cuando, sabemos que eso no existe, ¿no? Y desde estas cuerpas especialmente sabemos que eso difícilmente existe. Y luego ya, ahora sí, ¿no? Entrando en ese término, a mí efectivamente tampoco me gusta mucho ese término de feminismos no blancos, aunque sí que me gusta marcar al feminismo blanco como feminismo blanco. Eso, son como dos cosas diferentes y puede parecer una contradicción, pero no lo es, ¿no? No sé si hay un término que pueda englobar, ¿no? Y tampoco sé si es necesario que englobemos, ¿no? Desde luego hay desde diferentes lugares en los que estamos situades, que estamos produciendo en primer lugar y por otro lado produciendo cuestionamientos a ese feminismo blanco. Pero para mí es como una segunda parte. Sí, hay que ser breve, lo sé. Pero... Vale. Sí, claro, porque nos enrollamos aquí, ¿no? Con feminismo no blanco o lo que sea, pues nos quedamos sin tiempo, ¿no? Pero para mí esto es importante, ¿no? Esta cuestión desde dónde nos posicionamos y desde dónde estamos emitiendo discurso, ¿no? O haciendo prácticas en ese sentido, ¿no? Y yo lo hago desde un lugar muy concreto. Yo creo que es un lugar muy concreto, igual no es tan concreto, ¿no? Pero yo eso lo hago desde el pensamiento negro radical y desde ese pensamiento negro radical en el que incluyo como parte y pata fundamental de ese pensamiento negro radical, incluyo al feminismo negro. Y eso no es lo mismo que decir afrofeminismos en plural. Así que es como un lugar muy concreto y un lugar muy concreto de habla, ¿no? Y además también me gusta territorializarlo. Me flipan, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muchas de las consideradas, ¿no? O la mayoría de las consideradas grandísimas autoras de los feminismos negros. Me flipan muchas más también que no están digamos, dentro de ese ámbito, pero sí que me gusta territorializarlo, igual que me gusta hablar del feminismo blanco como feminismo blanco, porque si no, efectivamente parece que aquí nunca hemos estado y nunca hemos tenido nada que decir, ni nunca hemos hecho nada, ¿no? Y para mí hay una trayectoria muy larga, no solo para mí, ¿no? Una trayectoria muy larga precisamente de esos feminismos negros, y el borrado de los mismos también es muy larga, ¿no? Tiene larga data ese borrado de los feminismos negros, de los feminismos africanos también, que se han producido en este territorio, ¿no? Y eso, hacer ese ejercicio genealógico para mí es importante. Así que no sé
si nos podemos nombrar desde un término que englobe, digamos, que englobe más cosas y que se contraponga a, creo que la clave quizá, o una de las claves quizá está precisamente en no situarnos digamos, en esa contraposición constante, porque es, por otro lado, muy poco productiva, ¿no? Nosotras producimos desde los lugares en los que producimos y a veces tenemos cosas que decirle al feminismo blanco u otros, ¿no? Pero no sé si necesitamos esa, digamos, esa categoría paraguas. Y ahora ya sí. Callo. Hola. Bueno, la verdad que yo no sé, yo no sabría identificar una manera específica de un término que fuera alternativo a lo que son los feminismos no blancos. Por ejemplo, me estoy quedando en Valencia, llevo ahí 2 meses, por las tardes a veces salgo a caminar y los polideportivos de los barrios están desde la mañana hasta la noche ocupados por los chicos. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. Si vamos a hablar nosotras, las que no somos blancas, de los feminismos no blancos, entonces están conseguidos los objetivos de los feminismos blancos. Yo creo que aquí el problema radica en que las mujeres no nos ponemos de acuerdo en darle nombres a las cosas y en empatizar. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con eso a que si nos sentamos y dialogamos, y las que investigamos y las que escribimos, nos sentamos, debatimos y nos damos cuenta de que la raza, la interseccionalidad es importante, influye mucho en la no consecución de los objetivos que ha marcado el feminismo. Yo prefiero hablar de feminismos antes del feminismo negro, feminismos no blancos, pero también es importante incidir en la terminología para ponerle nombres a las cosas. Es decir, si durante toda la historia se ha relacionado el feminismo con lo blanco, con lo eurocéntrico, con Occidente, pues quizás sería mejor para encontrar un punto medio, hablar de esos feminismos que no han sido visibilizados porque ha existido un feminismo hegemónico. Pero ahora, cuando vemos, cuando estamos viendo la tele, por ejemplo, los informativos, se habla de mujeres asesinadas. Por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? De los deportes, ¿no? De cómo veo en diferentes espacios, es decir, existen espacios que siguen siendo espacios de hombres. Y no son, por ejemplo, en Valencia y en Madrid, he dicho Valencia por citar una capital de una comunidad autónoma, ¿no? Pero en Madrid es igual, en Barcelona es igual, donde algunos espacios siguen siendo espacios de hombres y otros espacios son espacios de mujeres. Entonces, el feminismo blanco, las mujeres blancas tampoco han conseguido los objetivos. Yo creo que es mejor, sería una buena idea que las mujeres nos pongamos de acuerdo para hablar de cómo influye la raza en el feminismo, cómo influye la no pertenencia al mundo occidental el feminismo, cómo influye la orientación sexoafectiva en el feminismo y cómo esas ramificaciones influyen en el feminismo y dividen a las mujeres, porque tampoco creo que las mujeres blancas hayan conseguido objetivos y sí que necesitan a las mujeres negras, porque necesitamos un discurso único para ser más fuertes. Y luego también es decir, en el mundo de la investigación, en el mundo académico, sí que estoy coqueteando un poco, pero estoy mucho más metida en el mundo del activismo, en el mundo de la literatura, y yo no sé si el hecho de que el feminismo en Europa se haya sido conceptualizado mucho antes que en otros espacios, deba tener esa hegemonía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al principio, cuando yo empecé a publicar y no tenía conciencia ni siquiera de lo que publicaba, que era una loca en aquel momento, ahora sí que soy más consciente porque recibo más violencia, ¿no?
lo que comentaba ella, ¿no? De los espacios de violencia, es decir, cuando tú escribes sobre temas que mucha gente considera como el corazón de su tradición o lo que sea, entonces, pues, ¿qué quería decir? Que luego me pierdo también entre una cosa y la otra. Que cuando empezaba a escribir y me preguntaban en los medios, ¿cuáles son las feministas referentes para ti? Y yo decía, bueno, Simone de Beauvoir o Virginie Despentes o yo qué sé, muchas. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a leer libros de feministas y no solo esto, libros escritos de feministas y empecé a deconstruir mi identidad. Y me di cuenta de que muchas de las cosas que, por ejemplo, decía Clara Campoamor en su época, las que decía Clara Bazán, las que dice Angela Davis, las que dice, por ejemplo, Mayoko, son las cosas que yo viví en la infancia y que ya decían mis tías, decían mis madres, decían otra, pero con otro discurso, en otra lengua, quizá no tenía el nombre feminismo, pero cualquier espacio, cualquier herramienta que una mujer, un hombre utiliza para reivindicar la igualdad es feminismo. Entonces, los nombres que nos hemos ido colocando, feminismo blanco, feminismos negros, feminismos asiáticos, feminismos, la migración, tienen que ver con el estigma, ¿no? La reivindicación de no estar en la periferia, como diciendo, lo centro está y la periferia está, no. Yo creo que el problema aquí somos las mujeres, que no somos conscientes de hasta qué punto el patriarcado hace daño y nos divide entre nosotras y no nos ponemos de acuerdo. Los minutos ya estamos. No. Hola a todos, a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras, a las compañeras. De nuevo también por eso, ¿no? Por poner el cuerpo, por sostenernos unas a otras, por discutir, por, no sé, todo eso. Y bueno, estoy muy nerviosa, la verdad, como siempre que hablo en público. Y quiero, por supuesto, agradecer a la librería, porque la verdad es que, bueno, creo que uno de los eventos más bonitos sucedió en la librería con la presentación del poemario y bueno, súper guay, la verdad, poder estar aquí con vosotras. Y de nuevo también, pues me da mucho como pánico, ¿no? Ponerme a contestar esta pregunta que me parece súper complicada, súper delicada, súper compleja. Pero bueno, algunos pensamientos, algunas cosas que se me iban ocurriendo y también un poco sobre qué es lo que pues vengo, ¿no? Yo a hablar como escritora, poeta, que en mi caso pues soy nacida en España, de familia migrante, de familia china, y cómo todo ese contexto me ha llevado hasta aquí y me ha llevado a escribir sobre lo que escribo desde ese lugar, ¿no? Y claro, pues bueno, un poco está, a veces cuando hablamos pues de temas de racismo, de migraciones, está mucho pues la dicotomía entre lo blanco, lo negro. Yo me he preguntado muchas veces dónde queda pues lo asiático, ¿no? Que muchas veces está como invisibilizado, que no termina de tener esa presencia o esa presencia que necesita. De desarrollo, de discusión, de relación con los otros colectivos, con las otras comunidades. Y bueno, estoy de acuerdo con las compañeras con que, bueno, feminismos no blancos, de nuevo poner esa blanquitud en el centro, ¿no? Pero entonces yo estoy viniendo como para hablar de feminismos asiáticos, de feminismo chino dentro de, o sea, ¿no? De repente se me hacía como una tarea súper compleja y al final yo estoy hablando como desde lo muy pequeñito, ¿no? Digamos. Y bueno, es también cuando se habla del racismo antiasiático, también que entendemos por lo asiático, que muchísimas veces pues todo el discurso lo copa también como China, Corea, Japón, ¿no? Todo lo que es la parte asiática y que además son, pues bueno, también los países que dentro de Asia han tenido más dinámicas coloniales y han sido potencias
imperiales e imperialistas. Eso creo que es importante decirlo porque estamos como invisibilizando a muchísimas compañeras asiáticas también cuando estamos hablando de feminismos asiáticos, ¿no? Si lo queremos poner de esa manera. Por otra parte, si hablo muy concreto de mi experiencia, ¿no? Cuando suelo hablar de personas chinas, haciendo también la diferencia entre personas como mi madre, ¿no? Su proceso migratorio, y luego personas como yo, llamadas de segunda generación o, bueno, diáspora china, ¿no? Todo eso, pues, bueno, creo que en mi caso he tenido como estos momentos, ¿no? Siempre de no pertenencia, ¿no? De no sentirme para nada identificada con muchos pues, movimientos sociales, con muchas cosas que yo estaba viendo en los medios de comunicación. Yo soy periodista, además me hice periodista porque estaba un poco obsesionada con el tema de la representación, con el tema de no poder identificarme con nada. Y bueno, llegó como un momento que me parecía absolutamente trascendental, que fue ese momento donde se decidió hacer como una huelga general, ¿no? Una huelga general de cuidados, de trabajo por parte del movimiento feminista, por parte de las mujeres. Y me pareció como por una parte muy buena idea y por otra parte súper problemático y que personas como yo o como mi madre, que estábamos todo el rato en el restaurante, era imposible de asumir, ¿no? Sí que a partir de ahí hubo bastante pues pensamiento, ¿no? acerca de eso. Se suele decir todo esto de cuando una mujer blanca está escribiendo un libro, pues quien le limpia la casa es una mujer filipina o es una mujer latinoamericana, ¿no? O mientras la mujer blanca rompe el techo de cristal, pues las mujeres racializadas, las mujeres migrantes son las que están pues barriendo y limpiando todo eso, sosteniendo eso. Y bueno, digamos que yo me sentía como bastante así, me atravesaba mucho más esa diferencia antes que la propia reflexión también acerca de las dinámicas dentro de mi familia y todo lo que también supone ser una mujer en China, ¿no? Creo que también cómo nombrar este feminismo chino, si lo queremos llamar así, tiene mucho que ver con hacer ese análisis también de cómo funciona el patriarcado en China, de cómo son los roles de género en China, todo eso, ¿no? Y que si también todo lo pusiéramos bajo el nombre de feminismos anticoloniales, feminismos decoloniales, feminismos antirracistas, se estaría perdiendo también algo de eso, porque si bien tenemos muchas cosas en común, es verdad que es necesario, ¿no? También como hablar de esos diferentes orígenes del patriarcado, que a lo mejor en el caso de China no están tan ligados al colonialismo como sí es en el caso de Abya Yala, de sitios de África. Creo que eso, pues bueno, es importante. Y bueno, por otra parte, al no hacer como tanto ese análisis, yo siempre he estado como mucho más preocupada con eso, ¿no? Como el tema más de lo racial, de qué es lo que a mí me hacía diferente, ¿no? Del resto de las personas españolas. Y es verdad que no fue hasta que conocí a otras compañeras chino-españolas, a otras compañeras asiáticas que están en el Reino de España trabajando desde el feminismo, compañeras imprescindibles como son Ana Fuchs, como es el colectivo Catarsia, como es el colectivo Liguay aquí en Madrid. No fue hasta que ellas aparecieron, no fue hasta que tuve referentes que pude empezar a pensar mucho más en esta cuestión. Y bueno, me dejo como millones de otras ideas, pero no quiero desperdigarme demasiado, así que... Vale. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a ir pasando... parece que vamos de un tema a otro, pero están todos ligados. Y ahora podríamos responder al revés, o sea, Paloma, Trifonia y Mayoko, como por mover un poco la mesa. Bueno, pues este es un encuentro de literatura, ¿no? Y hay que hablar de temas relacionados con la literatura y con la industria editorial también, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿en qué medida hay un espacio real en la industria editorial, tanto en grandes como en pequeñas editoriales o editoriales independientes, para las narrativas otras? Las narrativas de las diásporas, las narrativas desde la migración, las narrativas desde la racialización.
porque parece que continuamente las compañeras están autoeditándose y autopublicándose, mientras que, bueno, hay otras pensadoras que se editan una y otra vez sin siquiera revisar la traducción, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ahí. Vale, voy a añadir una última cosa a lo anterior y respondo a esto porque, o sea, claro, lo que quería decir también es eso, que creo que es necesario como también un fortalecimiento de nuestras comunidades, de hablar de feminismo dentro de nuestras comunidades. Y bueno, no sé, como reflexionar mucho desde ahí, y eso también para mí es importante porque me ayuda como a descentrar también la blanquitud todo el rato, ¿no? Y con el tema de la industria editorial, pensando en esta pregunta antes, estaba pues lo típico, ¿no? En vez de prepararme la charla, pues perdiendo el tiempo en Instagram, ¿no? Scrolleando y todo eso. Y entonces había visto la story de Chenta, de Puto Chino Maricón, absoluto referente, donde él estaba diciendo, os deseo muchas entrevistas donde os pregunten cómo has producido este disco, cómo has hecho esta obra antes que... ¿Y es racista la industria musical? ¿Y es racista la industria editorial? Y esto, ¿no? Y luego compartía un manifiesto de una artista negra que hablaba también mucho desde ahí, ¿no? De ese cansancio, de esa extenuación, un poco de esto que es absolutamente necesario, ¿no? Es absolutamente necesario, y al final yo pues siempre lo he abrazado, ¿no? Es decir, si me están invitando a hablar de ese racismo, ¿no? Del que yo evidentemente estoy escribiendo, he escrito muchísimo en mi poemario acerca de él, pues es obvio, ¿no? Pero al mismo tiempo me pone en una posición de que me cuesta como muchísimo valorar mi trabajo, digamos, también en otros aspectos. Creo que eso es como muy importante también. Creo que cuando a veces estoy intentando escribir otras cosas, puedo sufrir de ese bloqueo, ¿no? De decir la industria editorial, y en mi caso sí que no he tenido que autopublicarme, sí que ha habido una editorial que ha apostado por mí, ¿no? Digamos. Pues bueno, aún así siempre estoy como, ostras, siento que el techo de bambú no ha sido roto, que estoy como todo el rato atrapada en este espacio, y que lo que cuento se está valorando solo, no ni desde la calidad poética, ni desde la calidad literaria, ni nada de eso, sino siempre desde lo testimonial, la experiencia, lo dramática que ha sido mi historia. Y bueno, eso, no sé, eso pues limita muchísimo la creatividad y me impide mucho como también acercarme a otras cuestiones. Y pues bueno, en mi caso, en el caso de muchas compañeras es eso, ¿no? Como que al no haber espacio tenemos que autogestionarnos, autopublicarnos. Eso implica una grandísima precariedad, una grandísima autoexigencia, una locura. En mi caso tuve la suerte de que Angelo Nestore, que luego va a participar en la siguiente charla de Letraversal, pues desde su queerness, desde su interés por explorar otros idiomas, otras maneras de concebir la literatura, le interesó, ¿no? Le interesó publicar esto, y bueno, creo que hay muy poquito, la verdad, y ojalá haya cada vez más. Bueno, yo creo que la sala está llena de gente. Cada vez que nos acercamos a una librería y pedimos el título de una obra porque preferimos comprar esta y no otra, estamos condicionando la labor inclusiva de las editoriales. Es decir, las editoriales son empresas. No van a tomar decisiones no van a imprimir, no van a apoyar libros
si no encuentran ningún tipo de demanda. Es decir, aquí yo no sé si solo son responsables de las editoriales, también lo son las personas que pedimos un título sí y otro título no. Eso es lo que condiciona que muchas veces, por ejemplo, cuando una chica de Guinea Ecuatorial, que es mi caso, cuando una chica, por ejemplo, de Pakistán trae una obra, pues, bueno, ya iremos viendo. En unas semanas ya contestaremos y no te contestan nunca. ¿Por qué? Porque la empresa calcula las ventas, calcula los gastos, lo calcula todo y calcula la ideología hegemónica. Primero mira, oye, si publico un libro escrito por una chica blanca, francesa, de clase alta que aborda ese tema, pues es posible que las ventas me lleguen. Si publico la obra de una chica, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, que va a hablar de un tema que igual no le interesa a nadie y es negra, estoy en una sociedad que prioriza lo blanco por encima de lo negro, entonces la editorial no va a querer comprar. Entonces yo creo que aquí cada persona debe hacerse responsable y preguntar, oye, yo ya conozco todo lo que está pasando, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en París. Oye, ¿vendéis libros de, por ejemplo, libros racializados, de gente racializada? ¿Vendéis libros de poetas, yo qué sé, curiosea un poco? Quizás para ti sea algo muy pequeño, pero para la editorial está allí con un cuaderno aparte. A ver, ¿cuál es la demanda? Pues esa demanda es la que es la que sirve de orientación. En todo caso, después de muchas caídas y tener que levantarme con el tema de esa editorial te dice que si luego publicas con esa, luego ya no, esa no, luego la otra. Yo prefiero ya concentrarme un poquito en la escritura, en el sentido de el contexto, es decir, yo creo que importa mucho el contexto en el que escribimos, la sociedad en la que vivimos, gran parte de las obras, yo soy de Guinea Ecuatorial, es un país africano que fue colonia de España y es un país sin librerías, es un país sin editoriales. Entonces, sí, vengo de un país que tiene esas limitaciones, ¿no? Y tengo que buscar forma de publicar en países de habla hispana, pues ya mi situación de origen condiciona lo que voy a hacer después. Ahora, yo creo que en el caso de Guinea y las mujeres que escriben, por ejemplo, voy a hablar un poco de mi caso, el problema empieza no tanto con las editoriales, sino qué temas eliges tú y qué temas eliges tú, sobre qué escribes y qué repercusión tiene lo que escribes en tu sociedad y más allá de tu sociedad. Si tú eliges algo queer, si tú escribes sobre las mujeres lesbianas, si escribes sobre, por ejemplo, minorías étnicas discriminadas, si escribes sobre... Es decir, tú empiezas a tener problemas desde tu país de origen hasta el lugar de destino. Ese proceso de deconstrucción, ese proceso de enfrentamiento constante es el que provoca que muchas mujeres ni siquiera se atrevan ni a publicar ni a escribir. Ahora, por ejemplo, entre todos los libros que tengo, el más complicado para mí ha sido el libro Ahí abajo de las mujeres, porque es un libro que, independientemente de los términos, es decir, que escribo en castellano, pero incluyo muchos términos que tienen que ver con la tradición étnica, ¿no? La etnia de mi padre y de mi madre. Entonces era como que cara editorial, no, ese libro no te van a decir exactamente que no, porque contiene términos, no nos van a decir, nos lo estamos estudiando, ya te contestaremos, es decir, hay una respuesta ahí subliminal de no lo publicamos porque contiene términos que no va a comprender el traductor británico que vamos a contratar. Tienes que ser inteligente para saber que me están diciendo esto y no lo otro. Cuando, por ejemplo, cuando te encuentras con alguien como la sonrisa de aquí, no sonríe, te está diciendo vete a la mierda, pero te está... Es decir, es una precariedad constante. Si alguien está en el público y piensa que quiere escribir, va a vivir de la literatura, que empiece a buscar maneras de conseguir un trabajo, aunque sea de 12 horas diarias, porque nadie se gana la vida por eso. Pues, ¿cuántos minutos me quedan?
Voy a ir un minuto más o dos, ¿no? Vale, un minuto. Entonces, yo creo que aquí el proceso es que todas las personas que formamos parte de la industria de la literatura y las editoriales asumamos que tenemos una responsabilidad remota, pero responsabilidad. Y las personas que escriben, pues escribimos para existir. Por ejemplo, gran parte de las obras que yo escribo, las escribo para reivindicar, para canalizar reivindicaciones de derechos, para proponer una vida diferente, una forma, una manera diferente de vivir. Pero las industrias son empresas que se rigen por las ideologías hegemónicas, que se rigen por lo que demandamos. Si queremos que cambien las políticas de las editoriales, tenemos que cambiar la sociedad. Sin esto no hay cambio. Bueno. Bueno, yo que soy casi ágrafa, que escribí una tesis una vez y yo creo que ya se me secó el cerebro, algo por el estilo, ¿no? Yo escribo poco y además no escribo, bueno, escribo poco en general, iba a decir no escribo literatura, bueno, o sí, o hago cosas raras, también intento hacer como cosas raras con las cosas que escribo, ¿no? Pero bueno, estaba escuchando aquí a las compas, ¿no? Y me iba otra vez de nuevo a cuando estaba planteando desde dónde estamos hablando también y demás, ¿no? Y claro, yo estoy hablando como alguien que no, ¿sabes? Que no hace las cosas maravillosas que hace Paloma o que hace Meli, ¿no? Con las palabras, aunque me gustaría, ¿no? Pero he hecho un mal ejercicio de aprendizaje de escritura académica que ahora estoy, ¿no? O sea, llevo ya como años intentando deshacer también. También porque hay, o sea, la escritura académica efectivamente tiene grandísimas limitaciones, ¿no? Y es difícil escribir con el cuerpo y desde el cuerpo a través de la escritura académica, ¿no? Entonces, también por eso intento como navegar en otros registros y hacer otras cosas, ¿no? Pero en ese pensar la industria editorial de una forma situada, ¿no? Que mencionaba antes, y también eso, ¿no? Desde ser casi ágrafa, de alguna forma, ¿no? O de escribir solo prólogos, ¿no? Últimamente dan juego, eso sí, pero bueno. Sí que me gustaría como cómo podemos plantear también esto políticamente, ¿no? Claro, sabemos que la industria editorial, ¿no? ¿Qué es eso, no? O el negocio editorial, ¿qué es eso? Y tú decías, ¿no? Como grandes grupos o pequeños o demás, ¿no? Bueno, los grandes grupos es lo que estaba describiendo también Meli, ¿no? O que antes mencionaba Paloma, ¿no? Que, bueno, pues de repente hay como alguien que piensa que esto puede ser interesante y digamos que esa gente de alguna forma en algún momento puede arriesgar, ¿no? ¿Qué pasa con esa otra industria editorial o esa otra parte de la industria editorial que seguramente, bueno, que seguramente no, que de hecho estamos aquí, ¿no? Y para la que a veces escribimos prólogos, ¿no? ¿Y qué pasa con esas editoriales pequeñas, esas editoriales que se denominan críticas, esas editoriales que sacan, bueno, pues que sacan títulos, ¿no? Que seguramente a muchas de las que estamos aquí nos pueden interesar, ¿no? ¿Y qué pasa también? Vamos a pensar qué pasa con esos procesos, ¿no? Nosotras, y ahora digo nosotras un poco más estático, pero yo estoy como muy clavada también con esto, ¿no? Y llevo tiempo
pensándolo, pero no pensándolo sola, sino pensándolo colectivamente, con otra gente. De hecho, el año pasado fue, en Red Afrofem hicimos la semana del 25, del 25-31 de julio, que es la semana. Son 2 días en que el 25 es el Día de la Mujer Afrodescendiente y el 31 de julio es el Día de la Mujer Africana. Entonces decidimos que para qué íbamos a hacer dos cosas en 2 fechas, pues hicimos toda una semana de actividades, ¿no? Porque estamos un poquito, bueno, así, ¿no? Aceleradas, por decirlo de alguna forma. Entonces, hicimos muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hicimos fue plantear precisamente un debate interno a la interna sobre precisamente estos procesos y esta industria editorial, ¿no? Y qué estaba pasando con los feminismos negros dentro de esta industria editorial, ¿no? Y como os digo, es algo que nos preocupa y a mí personalmente me preocupa muchísimo, ¿no? Y sobre lo que intento pensar e intento incidir también, ¿no? Porque claro, concretamente con el caso de los feminismos negros, ¿no? Lo que yo tengo, o nosotras tenemos la sensación de que lo que está pasando también es muy grave, ¿no? Es muy grave porque es un proceso de extractivismo, ¿no? En el que los feminismos negros o ciertos feminismos negros, ¿no? Son muy atractivos. Y ahora no estoy hablando de Zacarías, que además nos englobaría ahí, ¿vale? Ni estoy hablando de feminismos africanos que no son nada atractivos para la industria editorial, ¿no? No estoy hablando precisamente de eso. Estoy hablando de los feminismos negros más clásicos, entre comillas, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en algunas autoras que son autoras claves para nosotras, ¿no? Desde los feminismos negros y con las que hemos crecido y con las que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y ahora lo que parece es que hay un proceso en estas editoriales pequeñas, críticas, independientes, no sé cuántas cosas más, que se autodenominan así, ¿no? Todas estas editoriales en las que si no tienen un título o 2, ¿no? O 3 o los que sean, de, digamos, estas figuras, ¿no? Casi míticas de los feminismos negros, pues no son nadie, ¿no? Pero ¿y cómo están haciendo esas apuestas? ¿Qué tipo de apuestas son esas también, ¿no? A mí me gustaría que nos planteásemos también en este debate qué tipo de apuestas son esas. Porque sí, sabemos que estamos en un... o sea, que todo es, al final, estamos en la sociedad en la que estamos y estamos en el, bueno, en el capitalismo, ¿no? Obviamente. Pero a mí me gusta introducir ahí algo que creo que también es importante y que también es importante para esta mesa, y que el capitalismo siempre ha sido racial. ¿Y qué función tienen esos feminismos negros editados por editoriales independientes, pequeñas, críticas, no sé cuántas cosas más, dentro de este panorama y en el Estado español? Y me quiero preguntar por el cómo, ¿no? Es decir, ¿solo nos interesa Bell Hooks? O por poner alguna, ¿no? Que es como el ejemplo, a día de hoy es el ejemplo paradigmático, ¿no? ¿Solo nos interesa Bell Hooks o nos interesan los feminismos negros? ¿Solo nos interesa lo que tiene que decir Bell Hooks? ¿Quién traduce a Bell Hooks? ¿Hay algo más que tengan que decir los feminismos negros de aquí que también lo dice seguramente Bell Hooks? O que tomamos seguramente de Bell Hooks, no digo que no, ¿no? Hay un ejercicio que yo creo que hay que nombrarlo como tal, que es un ejercicio extractivista, precisamente, ¿no? Porque nos importan los feminismos negros y tenemos que ponernos el pin de publicamos feminismos negros, ¿no? Y lo digo como tal porque además es el caso concreto, ¿no? O sea, no se publican autoras africanas, no se publican autoras de otros lugares, ¿no?
no se publican feminismos asiáticos o prácticamente ninguno. Se publica poco de feminismos de Abya Yala, y mira que en muchos casos lo tienen fácil, ¿no? Pero se publica poco en todos esos sentidos. Y sin embargo los feminismos negros, ¿no? O sea, ahora son marcas, son trending topics, son no sé qué, ¿no? Y ahí se vuelve a producir constantemente y todo el rato ese ejercicio de extractivismo. No interesa lo que los feminismos negros de aquí tienen o tenemos que decir. Aquí las hermanas se autoeditan y crean grupos, ¿no? Y las hermanas más mayores y nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? Como la tía Remey, por ejemplo, monta una editorial y publica a Meli, ¿no? Y publica a otras y a otros, ¿no? Pero eso, estas editoriales pequeñas, críticas, independientes, ¿dónde queda todo eso, ¿no? ¿Y dónde quedan precisamente los feminismos negros con algo que decía antes Meli, ¿no? Que era, bueno, el traductor inglés ¿no? de este vocablo fan que no sabe ni lo que es, ¿no? O sea, ¿cómo va a hacer eso, ¿no? ¿Dónde está el valor de, por ejemplo, dentro de esos feminismos negros de los que hablamos, ¿no? ¿Dónde está el valor de nuestros saberes y nuestros conocimientos puestos en, digamos, por ejemplo, en esas traducciones? Yo no soy una de ellas, pero hay traductoras negras que no solo tienen el conocimiento técnico, sino tienen el conocimiento experiencial, el conocimiento pasado por el cuerpo también, ¿no? El saber, ese que no se considera normalmente conocimiento, sino que se considera saber, ¿no? Así que a mí me parece que esto también es algo para plantear y poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, en un espacio como este, ¿no? La pregunta por el cómo, la pregunta por los procesos, ¿no? Y termino, porque yo creo que me he alargado ya un poco, pero termino, ¿no? O sea, como queriendo dejar las puertecitas abiertas, ¿no? Porque sí que hay, sí que se están haciendo algunos procesos pequeños, parciales, desde lugares concretos, ¿no? Pero que piensan desde ahí y piensan cómo, bueno, cómo hackeamos el sistema también desde ahí, ¿no? Que es algo para mí importante. Entonces, o sea, no es una negación absoluta, ¿no? Pero lo que sí es, bueno, o sea, el pin de editoriales críticas y alternativas hay que ganárselo también, ¿vale? Totalmente. Sí, pensaba también mientras hablabas, bueno, voy ahora a la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero sí que por dejarlo aquí sobre la mesa, pensaba mientras hablabas en que luego esas publicaciones llegan de la mano de editoriales españolas a América Latina. Y, ¿no? Pues ahí se sigue desarrollando el neocolonialismo, pero ahora en el ámbito editorial, ¿no? O sea, finalmente las personas latinoamericanas estamos comprando a editoriales españolas para leer a compañeras negras, racializadas, migrantes, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones también importantes. Pero bueno, lo dejo aquí abierto para cuando abramos al público. Y me voy a ir a la última pregunta, por volver un poco al cuerpo y a la experiencia propia. Me gustaría preguntar un poco cuál es nuestro espacio cuarto propio, en este sentido, no de Virginia Woolf, sino en el sentido de Gloria Anzaldúa en los procesos de escritura. Y voy a citar a Gloria para que me entendáis un poco de qué estoy hablando, ¿no? Cito: olvídate del cuarto propio. Escribe en la cocina. Enciérrate en el baño. Escribe en el autobús o mientras haces filas en el departamento de beneficio social o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta.
Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir, a menos de que seas rica o tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida, cuando la compasión y el amor te posea, cuando no puedas hacer nada más que escribir. Volvemos a esta, por mover la mesa, ¿ibas tú, Mayoko? Pues es que voy así. Venga, venga, venga. Dale, Melibea, te han mandado ahí. A ver, el lugar ideal para escribir, yo creo que es el caos. Porque, bueno, a mí me funciona. Yo no sé, no se lo recomiendo a nadie, porque la única manera que tenemos las personas que escribimos de saltarnos las normas es el caos. ¿Por qué? Porque si empiezas con el esquema de, empiezo con ese apartado, luego sigo aquí y luego continúo, llega un momento en que empiezas a autocensurarte, ¿no? Porque queramos o no, incluso las mujeres que nos definimos como feministas, de vez en cuando nos comportamos como machistas. Esa naturalidad, ¿no? En ningún momento he escrito un libro con un programa de empiezo aquí, termino aquí, no. Me siento, empiezo a escribir. Lo que salga de mi mente lo plasmo en el papel. Luego, después de no sé cuántas páginas, no sé cuántos capítulos, reviso lo que he escrito y procuro tocarlo menos. ¿Por qué? Porque si no escribo a partir del caos, si no escribo a partir de la anarquía, si no escribo, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Reproduciendo las ideologías hegemónicas? No. Y quizás los libros que he escrito antes, si los comparo con los que vaya a escribir después, igual lo que vaya a escribir después, estén mucho más, contengan más censura, porque los que escribí antes, es decir, son libros que ni siquiera calculaba yo el impacto social que iban a producir. Entonces, pues la habitación propia, lo que entiendo de Virginia es algo así como que quizás en aquella época las mujeres, los hombres incluso, no tenían ya no solamente espacio para poder escribir, después sentarte con tu máquina y recursos, sino el entorno, el ruido. Por ejemplo, yo vivo en Guinea, hay ruido en todas partes. ¿Dónde puedo sentarme para escribir? No tengo lugar, tengo que convivir constantemente con mis personajes, quizá alucinar de vez en cuando, olvidarme de dónde estoy y pelearme con mis personajes dentro de mi propia cabeza, ¿no? O sea, cuando la cita esa, ¿no? La que dice, escriba donde sea. Sí, las ideas, puedes ir introduciéndolas, pero mientras, imagínate una mujer que está en una cocina, está con la olla, el bebé agarrado, el otro llorando, el ordenador. Sí, puedes apuntar las ideas, eso está muy bien, pero cuando ya tienes que organizar el texto, necesitas un asiento, te hace falta un ordenador, un libro, lo que sea. Creo que a eso se refieren cuando hablan de habitación propia. Yo creo que las dos, de alguna manera, las dos ideas están entrelazadas, porque la una te dice tu espacio, tu habitación propia. Quizás no es la habitación en el sentido estricto, ¿no? Sino es una manera irónica de hablar. La otra que habla de apunta las ideas las tienes que apuntar siempre. Si eres escritora, tienes que llevar siempre una mini agenda, aunque esté llena de barro o de borones, pero son tus borones, ¿no? Para mí, escribir el caos, la anarquía y la naturalidad. Cuando ya sales de allí, reproduces lo aprendido, reproduces lo... No.
sin estructuras. Cuando descubrí y escuché por primera vez esta cita, de repente todo encajó en mi mente. Fue como, era esto. Y bueno, a ver, lo que me hace pensar al final es que yo siempre he sido como, vamos a ver, como la típica chica china súper empollona, en plan máximas notas. Bueno, esa siempre he sido yo. Y claro, porque ahora a veces cuando voy a institutos, cuando doy talleres de poesía, de literatura, y claro, los profesores están en plan, es que, yo qué sé, es que la poesía pues no le gusta a nadie, o a ninguno de mis alumnos les gusta, o oh, es que tengo un alumno chino y ojalá puedas convencerle para que escriba. Yo es como, bueno, a ver, pues este chico no va a escribir si yo qué sé, si solo le estás poniendo los poemas más malos de Unamuno y cosas así, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que, claro, yo era de esas personas que en verdad me encantaba Unamuno y que quería escribir como Unamuno y que, de hecho, o sea, yo he empezado como a escribir novelas teniendo como una línea que dijera referencia, una cuestión personal de Kenzaburo Oe y Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Claro, no me salía nada porque tenía las expectativas aquí y yo siempre he tenido como esa idea de la habitación propia del autor como súper solitario, ese hombre blanco, burgués, drama king total. Y honestamente, gente, no he conseguido escribir un libro hasta que dije caos, abajo la estructura, hola al cuerpo, hablar de mis experiencias, hablar poéticamente y de manera literaria por primera vez de que lo que estoy haciendo todos los días es pedidos para llevar en el restaurante y que estoy como muy agobiada. Bueno, aquí sí, lo he hecho aposta. No. No, en realidad no, pero bueno. Entonces, la que no escribe tiene la última palabra, madre mía. Bueno, sí que escribo un poco, ya os he dicho. Pero bueno, pienso un poco también precisamente en esto del proceso, de los procesos creativos, ¿no? Más en general. No solo el proceso de escribir, aunque también el de escribir, ¿no? Y sí, o sea, claro, ese proceso de escribir desde el cuerpo, ¿no? Aunque, bueno, y separándome, ¿no? Precisamente de esa, o sea, de esa escritura académica, o incluso en momentos y formatos en los que he seguido utilizando, ¿no? la escritura académica, porque estaba haciendo un paper o algo así, ¿no? Pero incluso en esos momentos, o sea, solo me han salido cosas o cosas que yo considero que son medianamente interesantes, por ejemplo, soñándolas. ¿No? Incluso en la escritura académica, ¿no? Me ha pasado eso. Entonces, bueno, pues escuchaba aquí a las compas, ¿no? Y sí, creo que solo soy como capaz de escribir o algo así desde las tripas, desde la experiencia y precisamente desde ese fantasear, ¿no? En esos procesos. O ya me recuerdo, por ejemplo, escribiendo un artículo, supuestamente, bueno, no supuestamente no, o sea, era un artículo académico y estar además en pandemia, ¿no? Claro, pues de vino hasta aquí, porque me bebía 1 o 2 botellas cada día y cada noche, ¿no? Bueno, a ver qué hacíais el resto en pandemia, ¿no? A ver, ¿sabes? Cuando no se podía salir de casa.
Y entonces me recuerdo, ¿no? O sea, que ya no sé si era delirio un poco alcohólico, la verdad, o qué era aquello, pero me recuerdo despertándome de madrugada, ¿no? Y sentándome a escribir, ¿no? Y luego salió un paper académico y todo de aquello, ¿no? De aquel proceso. Pero sí que es como un escribir siempre desde otro lugar o desde lugares pues eso, ¿no? Que me habitan en el cuerpo, ¿no? Incluso cuando escribo prólogos también me pasa esto. Eh, y algo que pensaba también, ¿no? Es que, o sea, es precisamente por ese cómo, ¿no? Aparte de borracha, pues creo que es importante también, o sea, pensar todo el proceso previo, ¿no? Porque, por lo menos para mí, de lo que escribo, de lo poco que escribo, también siempre tiene que ver con un nosotras, ¿no? Con un nosotras, con un nosotres, ¿no? No creo que nada de lo que haya escrito nunca jamás en mi vida no haya tenido ese plural, ¿no? Aunque sea un plural de dos, de a dos, ¿no? Pero siempre lo ha tenido. Y en ese sentido sí que necesito como sentirme, pues eso, ¿no? Así como rodeadita, acuerpadita, haber tenido muchas conversaciones previamente, siempre, haber leído mucho también, quizá, pero y luego tomarme el tiempo, ¿no? Incluso tomarme el tiempo para, bueno, pues para drogarme y beber y no sé qué, e imaginar qué puedo hacer con eso, ¿se podía decir? Para eso, ¿no? Como para poder meterme en el asunto. Y también por ahí hay quien dice que es necesario que siempre, 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 al menos desayune. Que sin comida esto es, es difícil, tirando a imposible. Así que nada, pues un poco así, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir ahora el debate con el público. ¿Habrá alguna persona con un micro paseando por ahí, supongo? ¿Te lo tengo que dar? Ah, vale. Allí. Vale. Muy bien. Vale, sí. Perdona. Lo primero que, bueno, que ha sido muy interesante el coloquio, la verdad, y se agradece muchísimo que tengamos estos encuentros. Y lo que quería preguntar, bueno, son 3 cositas, son pequeñas, prometo. Lo primero es que me ha parecido muy interesante lo que, lo que ha comentado Paloma, ¿no? De la decisión como difícil de si hablar desde la experiencia o si no, porque parece que a veces tenemos que hacer como la decisión, ¿no? De ahora que tenemos como este espacio tan pequeño, como que de repente te sientes como que tienes que representar a toda tu comunidad y tienes como esta presión encima, pero por otra parte, ¿no? Se contrapone como que queremos ser más allá de nuestra racialización y a veces es como una decisión muy difícil, como ha comentado Paloma. No sé si al respecto de esto las otras compañeras también quizás querrían puntualizar algo, me ha parecido interesante el punto. Luego iba a hacer una pregunta, pero es que justo lo ha contestado Mayoko, con lo cual ya no tiene sentido, pero me ha parecido muy interesante lo que ha dicho de lo de quién traduce, ¿no? Es muy importante si traemos como textos de fuera, pero luego los traducen personas blancas, al final ese extractivismo, ese quién se está quedando los recursos materiales al final.
Y ya la última pregunta sería, ¿no? El tema de la doble, bueno, la expectativa de la doble excedencia, digamos, ¿no? El hecho de que como de alguna manera tenemos interiorizado que tenemos que tener una excedencia mucho mayor a nuestras contrapartidas blancas para quizás recibir la mitad de oportunidades, ¿no? Y cómo esta presión se puede interiorizar, y quizás la pregunta sería cómo lidiar con esta presión interiorizada. Y nada, muchas gracias. No, le preguntaba si quieren venga, vale. La que quiera empezar. Bueno, he entendido, no te he estado escuchando súper bien, pero he entendido del primer comentario que te ha parecido interesante, ¿no? Como ese, pues bueno, como la decisión entre si hablar desde la experiencia, si no, etcétera. Y preguntaba si a lo mejor alguna de mis compañeras quería como matizar eso, vale. Pero bueno, en mi caso sí, claro, o sea, totalmente así, y como claro, muchas veces como ese disclaimer, ¿no? Antes de participar en cualquier conversatorio de hey, no estoy representando a la comunidad asiática, estoy hablando solo por mí misma, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo sí que es verdad y creo que ha faltado un poco como mencionarlo en mis intervenciones, esa como importancia de lo colectivo, de la comunidad, de que sí que, pues, concretamente mi poemario sí que quería que fuera... no lo sé, o sea, a veces me preguntan como cuál es el lector, ¿no? Que al final no, o sea, no como, bueno, sí que pienso muchísimo, supongo, como en la paloma adolescente, en la paloma que está como buscando referentes, que no sé, un poco eso, y sí que me siento como muy contenta de que poco a poco pues somos cada vez más y de que sí que estamos como invocando esas mayorías. Sí, bueno, eso por mi parte, y no sé si a lo mejor vosotras queréis matizar más cosas. Hola, muchas gracias a todas. Quería hacer un poco de hincapié en lo que acaba de decir Paloma de cuando ella era adolescente buscar como esas figuras, y es que, por ejemplo, yo me he criado, en mi familia nunca se ha hablado de dónde veníamos ni nada, y me he criado leyendo poemas de Federico García Lorca, que escribía sobre la cultura gitana, sobre los gitanos, y cuando ya era más adolescente de repente se publica este libro, La novia gitana, escrito por Carmen Mola, que son 3 hombres blancos con dinero para publicar. Entonces, a la hora de yo buscar referentes, me encuentro mucho más cerca de ahora. En cualquier librería a la que entres puedes comprar Bell Hooks, puedes comprar June Jordan, Audre Lorde, Angela Davis. Entonces, quería preguntaros si, por ejemplo, habéis sentido ese distanciamiento a la hora de poder llegar a las figuras que pensabais que os podían representar, con las figuras con las que os podíais sentir más cerca. Por ejemplo, Judith Butler es una persona que me interesa mucho lo que dice, pero al final publica libros que son muy caros, que yo, por mis circunstancias, por mi clase, no me puedo permitir. Entonces os quería preguntar que si habéis sentido ese distanciamiento y si es así, ¿cómo os habéis enfrentado a él? Distanciamiento. Hace unos días, esta que tengo aquí al lado, me hacía una entrevista. Bueno, era una conversación, en realidad estábamos aquí hablando, ¿no? Pero luego ella quiso sacarlo como entrevista, o algo por el estilo. Y entre otras muchas cosas hablábamos también de, precisamente, ¿no? De
de cómo nos habíamos sentido de solas o de acompañadas, precisamente, ¿no? En esas intersecciones que tienen que ver con los procesos de racialización, por un lado, y con la disidencia sexual, por otro, ¿no? Y entonces, de hecho, yo le decía, ¿no? O sea, yo no hubiese sobrevivido sin Lor, sin Odrilor, sin Anzaldúa, sin tantas muchas otras, ¿no? Pero, o sea, como por nombrar un par, ¿no? Pues no hubiese sobrevivido sin ellas, ¿no? Pero al mismo tiempo eso era algo que yo como que no encontraba acá, ¿no? En ningún espacio, ¿no? Hizo falta mucho tiempo, o a mí me hizo falta mucho tiempo, ¿no? Digamos, precisamente para encontrar, ¿no? Esos espacios no seguros, ya hemos dicho que eso que es una ficción, ¿no? Espacios que precisamente son casa y que luego nos van acompañando, ¿no? Y es un estar en común, ¿no? Y también pasa por otros lugares que no son ya Lord, ni Anzaldúa, ni Davis, ni Maya Angelou, ¿no? ni tantas otras, ¿no? Pero pasan por otros lugares como más pequeñitos y también más cercanos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en ese proceso, algo que me fascinó fue encontrarme con mis hermanas más pequeñas, pero que me estaban mostrando también ese camino de formas diferentes, ¿no? Pues no sé, la Umu, Choco, no sé qué, ¿no? O sea, como muchas hermanitas, hermanas más pequeñas en edad, pero que estaban en un ahí que vamos, ¿no? Y a mí eso es algo que siempre, cuando he encontrado casa, ¿no? A partir de ahí, o sea, es algo que me ha flipado, ¿no? Y por eso también me da tanta rabia ver las cosas maravillosas que hacen mis hermanas, ¿no? Y que nadie, digamos, tenga esa valentía, entre comillas, ¿no? O que haga esa apuesta política precisamente por publicar, ¿no? a hermanas de aquí que no son Angela Davis, no son Bell Hooks, no son, nadie va a poder ser, obviamente, Angela Davis, Bell Hooks, ni Audre Lorde, ni Gloria Anzaldúa, ni no sé cuantísimas más, ¿no? Pero están haciendo cosas súper valiosas aquí y desde hace tiempo también, ¿no? Sí, quería saber si escribes o... ¿Escribes? ¿Quieres escribir? ¿Tienes...? Sí, o sea, mi idea es esa, me gustaría dedicarme a la escritura, pero claro, o sea. No, porque la pregunta tiene... Sí, a ver, yo creo que lo primero que tienes que asumir en el momento de escribir y luego publicar es que no siempre te vas a sentir acompañada. Las personas referentes que han escrito, que han publicado, estarán allí, te servirán para identificarte, serán referentes, pero tienes que singularizarte, tienes que encontrar la marca, ¿cómo te llamas? Lucía. La marca Lucía. La necesitas porque podrán estar allí las personas que son referentes, que son como paraguas para ti, pero tu identidad, tu autoestima y tu marca en el momento de escribir son el único sostén, ¿no? que tienes.
Normalmente, si tienes referentes de personas muertas, será mejor. Porque si se te ocurre buscar referentes de personas vivas que ya tienen un lugar en el mundo de la literatura. En el mundo de la literatura tampoco es un mundo así guay donde no. Cada persona tiene su estatus y defiende su estatus a toda costa. Puedo ser yo, puede ser Mayoko o puede ser la compañera. O sea, mi experiencia ha sido la siguiente. Yo he crecido en un país maltratado por la colonización, donde la herramienta principal de la colonización era convencerle a las personas negras que no son personas, pero que pueden llegar a ser personas como las blancas si cumplen ciertos requisitos. Eso se llamaba en Guinea patronato de indígenas. Entonces, ¿qué pasó? Después de que Guinea se independizara, llegaran 2 gobernantes, no han hecho nada para que las personas negras tengamos esa autoestima, porque es fácil gobernar a personas sin autoestima. Entonces, pues, si encuentras que existe una generación de escritoras y escritores que abordan ciertos temas que son el status quo y apareces tú hablando de vergüenza, que ha sido mi caso. Por ejemplo, ¿y qué haces tú hablando de lesbianas y maricones si hay temas importantes? A mí me lo han preguntado. O, por ejemplo, cuando me dice un compañero, oye, ¿de qué va tu último libro? Siempre hablando de mujeres. ¿Cuándo vas a escribir sobre cosas importantes? Eso te lo puede preguntar un referente y se te va a caer el mito. O sea, prepárate para la soledad, prepárate para defender lo que tú crees y prepárate para defender tus obras. Las personas referentes están allí. No te hagas ilusiones. O sea, estoy siendo muy dura. No ha sido buena idea. Lo siento, ¿eh? Perdóname, de verdad, sí. Paloma, no sé si quieres dar la última palabra porque tenemos que cerrar ya la mesa. ¿Hay una última pregunta? Venga, pues dale la última pregunta. Sí, yo quería preguntar sobre un poco la interseccionalidad entre lo racializado y lo queer, porque yo muchas veces he sentido que tenía que coger como referentes de lo queer blanco y lo negro hetero y hacer mi mix. Entonces quería preguntaros si tenéis como algún referente o no sé, un poco vuestra experiencia, porque no sé, simplemente eso. Es una gran pregunta para cerrar. Bueno. Y ella es la... O sea, por algo era la última, ¿no? Esa intersección obviamente existe y no hace falta que nos vayamos a las maestras, ¿no? A Lor. Hay que leer a Lor, ¿eh? Esto siempre es así. Pero, y Anzaldúa también. Hay que leerla siempre, también. En el excursado, mientras cocinas, donde sea, pero también hay que leerla. No solo hay que escribir ahí, sino que también hay que leerla. Pero sí, esta es una de las grandes cuestiones acá, ¿no? Pero eso también tiene que ver, en mi opinión, ¿no? con estas separaciones flagrantes, casi, ¿no? Porque sí, hablamos de interseccionalidad todo el rato, pero al final, bueno, pues estamos dividiendo y separando aguas, ¿no? Temas. No, lo queer no tiene nada que ver con, por ejemplo, con la negritud, ¿no? Entonces, como se me ocurren cosas, ¿no? Está feo que lo diga,
la verdad es que está feo, pero escribí un artículo que se llamaba Las negras siempre fuimos queer. ¿No? O un capítulo, bueno, un artículo no era un capítulo de un libro, ¿no? Pero un poco también a eso me refiero, y ahí me refiero a que esta desarticulación, si quieres, es sistemática y está producida sistemáticamente también, ojo, ¿no? No es casual que por un lado encuentre referentes por ejemplo, de lo negro, ¿no? Y por otro lado encuentre referentes de lo queer, ¿no? Y que parezca que son dos lugares que no se tocan, ¿no? Cuando de hecho están íntimamente ligados. Y de hecho, una provocación, ya que estamos aquí, lo queer no hubiese existido sin lo negro, nunca, ¿no? Entonces están íntimamente ligados y ese borrado y esa desvinculación es sistemática y es algo propiciado, además, desde la supremacía blanca, precisamente para situar en un lugar que es un no lugar, en este caso, la negritud que se sale del régimen de la heterosexualidad, pero no solo se sale del régimen de la heterosexualidad, sino que se sale de ser capaces de pensar en, digamos, en universos otros y en mundos otros que no pasen por el orden colonial sexual occidental, que es en el que estamos, ¿no? Y la negritud para eso siempre hablo de la negritud, igual no puedo, no puedo hablar desde otros lugares que desconozco, pero la negritud siempre ha estado ahí y siempre ha trabajado ahí y siempre ha trabajado desde esos otros lugares también. Y hay referencias, muchas. Aunque en muchos casos esas propias referencias nunca se hayan pensado como referencias negras, o al contrario, ¿no? Las referencias se han pensado como negras y no como queers. Gracias. Pues vamos a terminar ya. Pues vamos a terminar ya. Agradecer otra vez a mis compañeras, agradecer evidentemente a Mary Reed, agradecer a Reina Sofía, agradecer a Pícara y agradecer a las que estáis aquí. Y nada, pues seguimos y irse con lo que hemos hablado aquí, no salir por la puerta y olvidarlo, pensar cuando compréis un libro quién lo ha traducido, en dónde se vende, de qué editorial es y a dónde va esa pasta. Y muchas gracias.